vamos a hacer una pausa de lo que hemos venido escuchando. Eh, el tema que nos tocaría, digamos, en secuencia, sería el tema número 11, que es el evangelismo de la Biblia. Sin embargo, pues sentí el Señor poder detenerme en este momento y poder regresar a todo lo que hemos visto, ¿sí? Porque pues como habíamos dicho a un principio, el objetivo de podernos reunir, el objetivo del movimiento de la palabra no es que aprendamos lecciones, el objetivo no es que pues sepamos el orden de las lecciones, sino que el objetivo es que realmente a través de los temas que hemos que hemos escuchado y por medio de la escritura podamos tener realmente respuesta en nuestra vida eh, por el evangelio, ¿verdad? Sé que pueden haber todavía algunas dudas, pueden haber eh, algunas cosas que no han quedado tan claras, o puede ser que sí, ¿verdad? Solo el Señor lo conoce. Y pues quisiera pues esta noche poder, eh, digamos, recorrer el capítulo 1 de Génesis, el capítulo 1 de Génesis, eh, para que podamos ver que todo lo que hemos escudriñado desde el tema 1, que fue la criatura bendecida, luego vimos vimos el tema número 2, que fue ocurre un problema, luego vimos el tercer tema, que fue la esencia de ese problema, luego vimos la respuesta, que era Mesías Cristo, luego vimos la vida de Yeshua como el Mesías, la vida de Yeshua donde él confirma que es el Mesías. Luego en el tema número 7 vimos cómo conoce la gente el Mesías. Y en el tema número 8 vimos la fe de creer en Yeshua como el Mesías. Y luego en el tema número 9 vimos al Mesías como nuestro Señor, desde donde aparece. Nos tocaría ver el tema número 11, que sería el evangelismo de la Biblia. Sin embargo, antes de poder salir a evangelizar, quisiera pues regresar a todo lo que hemos visto. Y entonces, como dijimos anteriormente, empezaríamos con el capítulo 1 de Génesis, ¿verdad? ¿Por qué el capítulo 1 de Génesis? Bueno, porque aquí es donde inició todo, ¿verdad? El capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis es toda la historia resumida, ¿verdad? Es todo lo que hemos visto resumido. De hecho, solo en el capítulo 1 de Génesis está todo lo que hemos visto hasta el momento. Y quisiera, pues primero, vamos a empezar únicamente leyendo el capítulo. Y hay algunas partes en donde yo pues voy a hacer énfasis en ciertos puntos para que después vayamos indagando realmente qué significa. Principiando, quisiera decir que el libro de Génesis no es un libro para hablar de ciencia, no es un libro para hablar de historia cuántica, ni cósmica, ni es un libro para hablar de biología, aunque todo está aquí, aunque la biología, la ciencia, cómo fueron creados los universos, todo eso está aquí. Ese no es el objetivo del libro de Génesis, ¿verdad? El objetivo del libro de Génesis, más allá de lo literal, que es como Dios creó los cielos y la tierra, el libro de Génesis nos habla de la verdad espiritual, ¿verdad? Nos habla de la realidad espiritual de todo lo que ocurrió. Y esta verdad espiritual sigue siendo vigente, ¿verdad? Hasta este día en el que estamos, esta realidad de Génesis 1.1 está vigente y nos vamos a dar cuenta por qué. Así que vamos a empezar con el libro de Génesis. En hebreo, el libro de Génesis es llamado Bereshit, ¿sí? El tema de Yeshua, el Señor, vimos que esta palabra Bereshit tenía que ver con cabeza,
con el principal, con líder, ¿sí? Entonces, este libro de Génesis, que así se le llamó en griego, Génesis, empieza de la siguiente manera. Capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden, vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Este verso 3, pequeño, pero es contundente, porque aquí dice: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Así empieza de corto es este versículo. Quisiera que aquí le pongamos mucha atención a esto. Verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Verso 6. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Verso 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana del segundo día. Verso 9. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Pongámosle atención que en cada cosa que el Señor va creando, dice que Él dijo, y después dice, y fue así, ¿verdad? Verso 11. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Verso 12. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del tercer día. Entonces dijo Dios, verso 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día, y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana del quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles, bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo:
Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Bueno, vemos que entonces el capítulo 1 de Génesis nos habla de 6 días, ¿verdad? Nos habla de 6 días de la creación, y cuando habla de 6 días no está hablando precisamente de días como los conocemos nosotros, de 24 horas, ¿verdad? Debemos de recordar que en Salmos dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente para el Señor el tiempo no le afecta. Es más, Él hizo el tiempo. Él es el creador del tiempo. Él es el creador de la luz. Él es la eternidad, ¿verdad? Él no es solo que Él habite adentro de la eternidad, sino Él mismo es la eternidad. Por eso Él es el eterno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón vamos a ver hoy desde el capítulo 1 el Evangelio? Porque tenemos que entender que tal como dice Juan 20, 30 y 31, ¿verdad? Que es un pasaje muy conocido últimamente, que nos habla acerca de que todas estas fueron escritas para que creamos que Yeshua o Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida por el poder de su nombre. Y aunque está hablando del libro de Juan, en el libro de Juan mismo, ahí en el pasaje de Juan 5, 39 al 40, vemos que el Mesías le dice a aquellos que indagaban, que escudriñaban, a los escribas, a los maestros de la Torá, a los sacerdotes, los saduceos, Él les dice que ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas hay vida eterna, y de hecho es cierto, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que toda la escritura habla o me señala a mí. Esto quiere decir que toda la escritura no es solamente el evangelio. De hecho, los evangelios ni siquiera estaban escritos. El libro de Hechos no estaba escrito, ni las epístolas de los apóstoles, ninguno de los escritos que nosotros conocemos hoy como el Nuevo Testamento estaba en ese tiempo ya terminado. De hecho, ni siquiera se había iniciado. La escritura a la cual se refería nuestro Señor era la escritura que se conoce como el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto está conformado por 3 componentes, ¿verdad? Hago este resumen para entender por qué razón vamos a Génesis. Estos 3 componentes son la ley de Moisés, ¿verdad? Lo que se conoce como la Torá, y está conformado también por los salmos, ¿sí? Los salmos son todos los escritos, y el tercer componente son los profetas, ¿verdad? Son todos los profetas que encontramos en la escritura, que es los profetas mayores y menores, los profetas que hablaban acerca de lo que el Señor le debía hablar al pueblo de Israel. Entonces, estos son los 3 componentes de lo que Jesús el Mesías le dice a los maestros de la ley: toda la escritura habla de mí. Si dice que toda la escritura tiene que ver también desde el principio, desde Génesis 1. Ahora, si esto es cierto, si nosotros decimos que desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis todo me habla del Mesías, tenemos que confirmarlo, tenemos que comprobarlo y tenemos que hallar esa respuesta en esa escritura, ¿verdad? Por eso
es que todo lo que hemos visto desde los primeros temas, ahora vamos a ver realmente dónde encontramos tanto el problema espiritual, tanto la potestad de las tinieblas, tanto el Mesías, la fe, todo esto, ¿sí? Entonces, el primer capítulo y el primer versículo de Génesis nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En 2 o 3 clases anteriores habíamos hablado que en este principio, desde este punto, en este principio que habla Génesis, ahí ya está apareciendo el Mesías. ¿Por qué? Porque dice en principio, o en el fundamento, o en la cabeza, o sobre este principal, creó Dios los cielos y la tierra. El fundamento de todo hemos visto que es el Mesías. El Mesías es el fundamento de todo lo creado. Colosenses 1:15 dice que en él fueron creados todos los reinos, principados, potestades, todo fue hecho por medio de él, para él, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que fue hecho por causa del Mesías. Fue hecho por causa de este propósito, de este plan. Este es el asunto, el propósito más importante. Nosotros hablábamos anteriormente que el Mesías es el secreto de Dios. Eso es lo más íntimo. El Hijo de Dios, el Mesías, es lo más íntimo, el secreto más oculto que Dios tiene en la Escritura. Entonces, en este punto quiere decir que en ese principio, en ese Mesías, Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando leemos un capítulo completo sin detenernos y teniendo en cuenta que aquí nos está hablando de todo el poder de Dios actuando, la verdad es que no queda más que asombrarse y decir cómo el Señor, primero, el Señor fue muy ordenado en su creación, ¿verdad? Segundo, vemos que Él no se precipitó, Él no hizo todo en un segundo. Él si lo hubiera querido hacer en un instante, lo hubiera hecho. Pero como esto fue escrito para que nosotros podamos entender verdades espirituales, realmente vemos que el Señor lo hizo en su tiempo. Como dice la Escritura, para todo el tiempo. El Señor no se precipitó. El Señor primero creó la luz, ¿verdad? En el primer día, ¿qué fue lo que creó? La luz. Veamos, en el primer día dice que en el principio, el primer día creó la luz. Luego, en el segundo día viene la expansión, ¿verdad? Los cielos, la separación entre las aguas de los cielos y las aguas debajo de los cielos. En el tercer día vemos entonces que el Señor hace los mares y separa el agua de la tierra, y al conjunto de aguas le llama mares, y a lo seco llama tierra. Y también empieza ya el proceso de la generación de fruto. Luego en el cuarto día el Señor crea las lumbreras de los cielos, ¿verdad? Estas lumbreras es el sol, la luna, las estrellas. Desde ahí nos vamos dando cuenta que realmente no, la primera luz o la luz admirable que vemos al principio no es el sol, ¿verdad? A veces se confunde este punto. Se piensa que esta luz del primer día es el sol, pero no, el sol fue creado hasta el cuarto día. Luego en el quinto día vemos cómo entonces el Señor llena las aguas, los cielos, llena de seres vivientes estos espacios en los que él había creado. Luego vemos que en el quinto día, ¿sí? En el quinto día, entonces se llenan los seres vivientes de la tierra, y en el sexto día el Señor crea al ser humano. Entonces todo tomó un tiempo. Ahora, ¿dónde está el Evangelio acá? ¿Dónde aparece todo lo que hemos estudiado, lo que hemos escuchado? Pues lo vamos a ir viendo. Entonces, en principio dijimos que Dios creó en el Mesías todos los cielos y la tierra. Y
¿Dónde está eso, Ever? Me podrían decir. ¿Dónde está eso que lo confirme con escritura? Bueno, Juan 1.1 dice, en el principio, ¿verdad? Eso se está refiriendo, o sea, Juan nos está diciendo, vayan a Génesis. Juan nos está diciendo, váyanse a Génesis, ahí está el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice, en el principio existía la palabra o el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y aquí viene el punto. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida, pongamos la atención aquí, era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. ¿Sí? Me gustaría ver también, yo sé que algunos tienen Reina Valera, ¿verdad? Entonces, veamos en Reina Valera. Reina Valera 1960, la versión 1960 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas, ¿qué dice? No prevalecieron contra ella. Bueno, entonces aquí está el Mesías en el primer versículo. Luego dice que Dios creó los cielos y la tierra. Claro, está hablando de los cielos físicos y la tierra física. Pero también aquí está hablando que Dios creó los mundos espirituales, las potestades, los principados, todo esto que es espiritual se está refiriendo en el plano de los cielos y la tierra. ¿Sí? En esto que dice la tierra se está refiriendo a todo esto físico, todo el mundo físico, lo que ven nuestros ojos, lo que palpan nuestros sentidos, lo que pueden absorber nuestros sentidos, lo que interpretamos con nuestros sentidos. Esto es la tierra, ¿sí? Y vemos aquí algo muy importante. Dice los cielos y la tierra, hay una unidad, hay como una unión, ese y une cielo y tierra. ¿Qué significa? Que en el principio, o sea, en el Mesías, todo lo que está en el cielo fue unido con la tierra. ¿Sí? Esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice que en Él fueron hechos todos estos principados, potestades, todo lo que está en los mundos espirituales. Pero, ¿qué pasa? Vemos también, y aquí quiero hacer un énfasis, Génesis no solo habla de cuestiones que han pasado, sino que también habla de lo que ocurre hoy. Y Génesis nos habla de la condición del hombre, ¿verdad? En el verso 2 vemos y dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, ¿verdad? 3 puntos importantes. Estaba como en desorden, estaba vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Cuando nos habla de abismo, nos está diciendo que hay una separación, hay algo que separa, algo que está separado de cielo y tierra, pero que esa separación está poseída o está tomada, está gobernada por las tinieblas. Y aquí nos recuerda lo que nos dice Pablo. Pablo dice que la potestad del aire son estas tinieblas. El Dios de la potestad del aire, ¿quién es? Es Satanás. ¿Sí? Entonces, aquí, desde este punto, si nosotros ponemos nuestra vida, que sí debería de ser, nosotros cuando leamos la escritura no lo veamos como en tercera persona, veámoslo en primera persona. Pongámonos en lugar de la tierra porque realmente así es. Esta tierra somos nosotros. Y dice, la tierra estaba sin orden, vacía y en tinieblas. Esto es el problema espiritual. Este es el problema del ser humano. ¿Y dónde dice esto? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué? Porque vemos en el Evangelio que el hombre está sometido a este problema espiritual y este problema espiritual está constituido o se nutre de 3 raíces, ¿sí? Dijimos que en de la esencia del problema hablamos que estas 3 raíces eran ¿qué? Satanás, el pecado
y la separación con Dios. Entonces, ¿dónde vemos aquí a Satanás? Es estas tinieblas que rodean este abismo, esta separación entre Dios y la tierra. Estas tinieblas las rodeaban, ¿sí? ¿En dónde está lo del pecado? Cuando hay pecado, hay desorden. Cuando hay pecado, la vida del ser humano es desordenada. Y cuando hay separación de la vida, entonces no tiene sentido la vida del ser humano, está vacía, ¿sí? No tiene ningún sentido. Entonces, aquí está el problema espiritual, ¿sí? La tierra, que somos nosotros, en este caso, estaba sin ninguna solución. Pero hay algo importante, y dice después, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esto es un poco abstracto porque habla de tierra y de aguas, pero el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas, no de la tierra. El Espíritu de Dios estaba ahí, pero no había intervención del Espíritu de Dios sobre esta tierra desordenada, vacía y en tinieblas. Pero aquí viene la misericordia, porque aunque la tierra no podía hacer nada, la tierra no puede resolver sus tinieblas, la tierra no puede ordenarse a sí misma, la tierra no puede llenar vacío porque está muerta, ¿sí? La tierra aquí está muerta, y esta es nuestra condición si estamos separados de Dios. Esta es la condición del ser humano separado de la presencia de Dios. Y Dios sabe lo que está ocurriendo. No es que Dios ha perdido el control, no es que ¿por qué está pasando esto en mi familia? ¿Por qué está pasando esto con mi familia? ¿Por qué Dios no interviene? O sea, no es que Dios perdió el control, tampoco es de que nosotros digamos, Señor, toma el control. El Señor tiene el control. Aquí lo vemos en Génesis. El Espíritu de Dios dice que se movía. El Espíritu de Dios estaba allí, pero no había intervención sobre la tierra. Pero ¿qué ocurre? Vemos entonces que la misericordia, la gracia de Dios, se manifiesta en este evangelio. ¿Qué es evangelio? Buena nueva, la buena nueva. ¿Pero qué es esta buena nueva? La buena nueva para el ser humano no... Pueden haber muchas buenas noticias, ¿verdad? Como por ejemplo ahorita que el combustible baje de precio, ¿verdad? Puede ser una muy buena noticia, que los precios de la canasta básica bajen, que yo me gane una rifa, me gane una casa. Eso puede ser una buena noticia, pero es una buena noticia que no permanece. Es una buena noticia que es temporal. ¿Por qué? Porque eso no llena el vacío que hay en mi vida. Entonces, la buena noticia que el ser humano necesita es la intervención de Dios, la intervención directa de Dios sobre esta condición que es imposible para la tierra resolver por sí misma. Aquí es donde se manifiesta la gracia, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no hubo nada que la tierra, no hubo nada que esta tierra que estaba en esta condición tuviera mérito, tuviera algún crédito que la hiciera digna de que Dios actuara en ella, ¿no? Simplemente dice en el verso número 2, que dice que, en el verso 3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz. Así de soberano es Él. Por eso es de que el Evangelio es revelado por Dios. El Evangelio no podemos nosotros, como esta tierra, no podemos nosotros, revelarlo nosotros a alguien más. Esta solución, solución a la condición que el ser humano tiene, no la podemos resolver nosotros, ni tampoco se puede aprender, no puede venir por algo provocado por esta tierra. Viene por la soberanía de Dios. Y viene del cielo a la tierra, porque Dios es el cielo. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Cuál es aquí entonces la intervención de Dios? Dios interviene por medio de ¿qué? De la luz. Hagamos de cuenta, ponía yo este ejemplo en otra plática, de que tengamos, digamos, una casa que es grande, pero que no tiene luz. Pongámoslo así, una bodega. En esa bodega tenemos todos los muebles que conforman la casa. En esa bodega
tenemos todo lo que necesitamos, pero no tenemos la luz. Entonces cuando entramos a esa bodega y está totalmente oscuro, hay desorden, no sabemos qué hacer, no sabemos qué se tiene. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros como reflejo hacemos al entrar a un ambiente cerrado? Encender la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos ver dónde estamos. Entonces, Dios envía esa luz. Esa luz, ¿cuál es esa luz? Es la luz admirable. Esta luz admirable es el Evangelio entrando a esta creación. Es la luz de parte de Dios, salió de la boca de Dios, y esta luz es Mesías. Esta luz es el Mesías, es el Hijo de Dios entrando a la condición del ser humano. Y entendamos esto como Mesías, como este propósito de Dios. Dios interviene en la condición de la tierra por medio de la luz, ¿sí? Por medio de la luz. Y Dios dijo, sea la luz, ¿y qué dice la palabra? Y hubo luz. No queda de otra. Cuando Dios dice una palabra, esta se cumple, ¿sí? Porque Dios mismo es la palabra. O sea, cuando Dios pronuncia algo, es su intención, es su propósito expresado en palabra. No está separado de él. Por eso es que fuimos a Juan 1:1, ¿verdad? Donde dice que en el principio ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios, por supuesto, porque Dios, en ese plano espiritual, cuando Dios hablaba, cuando Dios tenía la intención, hablaba. Esa palabra que salía era lo que creaba todo, ¿verdad? Por medio de esta palabra era todo creado. Y esa palabra entonces es Mesías. Creo que aquí ya quedó claro esto. Aquí está el Evangelio. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando la condición del ser humano es afectada por el Evangelio, cuando recibe esta revelación, esta luz admirable, este rompimiento de las tinieblas en esta condición del ser humano, lo primero que provoca en nuestra vida es que a nosotros ver con esta luz nuestra vida, nos damos cuenta del desorden que hay. Y esta luz separa lo que es tinieblas de lo que es luz. Es decir, separa lo que está conforme a la voluntad de Dios con lo que no es la voluntad de Dios. Lo que está bajo la potestad de la tiniebla. Entonces, Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Pedro dijo, vosotros sois hijos del día, ¿sí? Y no sois hijos de la noche. Cuando el Evangelio entra a la vida del ser humano, entonces su condición cambia y hay separación. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Ahora, ¿qué dice Juan 1:18 con respecto a la luz? Dice, en el verso 4 del capítulo 1 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, aquí ya habla más claramente de hombre como tierra, ¿verdad? Y después dice en el verso 5, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. En la Reina Valera dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso es que cuando el Evangelio llega a nuestra vida, lo que es tiniebla no puede prevalecer. No nos deja tranquilo, no nos deja tranquilos esta luz, el espíritu de que esto tiene que ser quitado, ¿sí? Ahora, siguiendo con Génesis, y dice que Dios vio que la luz era buena. Claro, todo lo que fue obra de Dios era bueno. Esta luz fue buena. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe a las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Entonces, vemos que el primer punto que decía que la tierra estaba desordenada empieza a cambiar. Dios empieza a poner orden, empieza a llamar a orden. Dios es un Dios de límites, Dios es un Dios de principios. Por eso decimos que los principios creativos
no pueden ser quebrantados. Dios dijo que los peces deben de estar en el agua. Esto no es para enseñar a los niños el Evangelio, esto es para enseñarnos a nosotros que Dios estableció límites. Y Dios dijo, de aquí hasta acá, aquí vas a habitar. De aquí hasta acá, aquí vas a habitar, le dijo a las plantas. ¿Sí? Entonces Él establece este orden que la tierra no tenía. ¿Qué más tenía la tierra? Tinieblas. Ya vimos que fue resuelto con la luz del Evangelio, con esta luz admirable. ¿Cuál es el tercero? El vacío. ¿Sí? Vemos que había vacío. Entonces, primero Dios envía luz. Las potestades de las tinieblas tienen que caerse sobre la vida del ser humano. Segundo punto, empieza a haber orden. ¿Sí? Empieza a haber orden. Y después que hay orden, entonces ya hay fruto. Ese vacío que había, la tierra ya empieza a ser habitada, empieza a tener la presencia de Dios, genera fruto en esa tierra. ¿Y cuál es este primer punto? Por ejemplo, podemos verlo aquí en el tercer día, que entonces dice que Dios dijo, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y aparezcan lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno y dijo, produzca la tierra vegetación. La tierra no podía producir sin la palabra de Dios. La tierra no podía resolver a sí misma su problema de vacío. ¿Qué era lo que necesitaba primero? La presencia de Dios interviniendo en su condición. Y solo teniendo la presencia de Dios, el Evangelio. ¿Y cómo yo sé que tengo a Dios en mi vida? Por medio de su Mesías, de su ungido, por medio de su luz, ¿verdad? El Señor mismo dijo que era la luz. El Señor mismo dijo que era la verdad, ¿verdad? Él dijo, yo soy la vida. Y para poder tener vida necesito la palabra de Dios. Entonces, aquí empieza a llenarse la tierra. El Señor empieza a llenar la tierra. Ese vacío que tenía empieza a ser resuelto porque Dios ya estaba presente. La vida estaba presente. Entonces, esa vida genera vida y empieza a generar hierbas. Y no cualquier hierba, no era un desorden tampoco, porque Dios dijo que las hierbas den semilla y los árboles que den fruto sobre la tierra según su género, ¿verdad? Según su especie. Y dice, y árboles que dan fruto con semilla en él. O sea, no era algo que iba a ser producido solo una vez, sino que iba a ser abundante. O sea, esta semilla en él es la palabra de Dios. Y cuando esta palabra se siembra, esta palabra vuelve a tener semilla y empieza a multiplicarse, ¿verdad? Vemos cómo entonces el Evangelio aquí, esto es lo que literalmente ocurre en la vida de aquellos que han creído el Evangelio. Esto es lo que realmente ocurre en la vida de aquellos que han creído que Yeshua es el ungido de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado de Dios, y que no hay una duda alguna de que Él realmente ha resuelto el problema de esta condición, porque Él fue el enviado. A través de este Mesías, Dios intervino a través de esta luz admirable. Dios resolvió el problema de la tierra, del ser humano. Y entonces vemos que en los siguientes días empieza Dios a generar lumbreras, la expansión en los cielos para separar día de la noche. Entonces todo esto es dirección. El Señor empieza a dar puntos de referencia, empieza en la vida del ser humano a poner cuál es el que señala sus días de conmemoración. Todo esto el Señor le va dando referencias al ser humano de cómo debe conducirse para dar fruto, ¿sí? Y vemos entonces que dijo Dios en el verso 20, llénese las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. El Señor empieza a dar vida a esto que estaba vacío. Cuando no hay sentido, la vida no tiene sentido, se vuelve vacía. Y entonces se busca llenar este vacío con muchas cosas, ¿verdad? Con
la aprobación de la gente, se empieza a querer llenar este vacío con cosas materiales, con propiedades, con intelecto, con conocimiento, con títulos profesionales, con pues, riquezas de este mundo. Todo esto, vemos que realmente esto no era lo que necesitaba al principio. Esto vino por añadidura, porque si la tierra necesitaba ser suplida de este vacío, si esto era lo más urgente, Dios le hubiera llenado de aves, le hubiera llenado de seres vivientes, pero en todo ese caos, ¿qué podía vivir? Lo primero que necesitamos en nuestra vida es la luz del Evangelio. Luego necesitamos el orden del Evangelio en nuestra vida. Y tercero, ya el Señor suple el vacío porque Él ya está con nosotros. Yeshua, el Mesías mismo, dijo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo después? Y todo lo demás viene por añadidura. Todo esto, seres vivientes, aves, peces, todo lo que puede significar esto en nuestra vida, puede ser salud, puede ser economía, puede ser pues vivienda, yo qué sé, ¿verdad? Todos tenemos diferentes tipos de necesidades, pero la necesidad más importante que tenemos que suplir en nuestra vida, o que Dios suple en nuestra vida, es la presencia de Él en nuestra vida, es este Evangelio. Entonces, ¿qué vemos aquí, por lo menos del versículo 1 hasta el verso 24? Vemos aquí el problema espiritual, pero también vemos al Mesías. Podríamos decir, vemos el tema 3, 4 y 5, ¿verdad? Tema 3, 4 y 5, ¿por qué? Porque ahí ya vemos problema espiritual, la esencia del problema, y vemos al Mesías, ¿sí? Pero, entonces, ¿qué pasa? Veamos aquí qué dice con la creación del hombre. Dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Detengámonos acá. El Señor creó al ser humano a imagen y a semejanza de Él. Esto me suena al primer tema que vimos, ¿verdad? Criatura bendecida. ¿Cuál es la grandeza que tiene el ser humano en esta creación? Es esto, que el ser humano fue creado a la imagen y a la semejanza que nada más y nada menos el Todopoderoso, el Dios eterno, este que dijo: hágase la luz, y fue la luz. Este que dijo: sepárense las aguas. Este Dios eterno, poderoso, santo, de verdad que las palabras se quedan cortas para poderlo describir. Pone su imagen y su semejanza en el ser humano. No lo puso en los grandes monstruos marinos ni en las aves. El Señor lo hace en el ser humano. ¡Qué misericordia! Por eso me gustaría que viéramos Salmos, ¿verdad? 8, del 4 al 8. Salmos 8, del 4 al 8. Y lo hemos conocido, lo hemos leído, que dice: digo pues, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor a los ángeles y lo has coronado de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas, bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo por cuanto pasan los senderos del mar. Ahora, yo sé que este tema puede alargarse un poquito y no lo vamos a tal vez a terminar el capítulo, porque podríamos hablar de muchas cosas, pero quiero que tomemos en cuenta que cuando estamos aquí leyendo que Dios lo puso para que ejerciera dominio sobre peces del mar, aves del cielo, todo esto, por favor, veamos lo que está detrás de la letra, el espíritu. No está hablando solamente de tener dominio literal sobre los peces y las bestias del campo, que por supuesto que es así. El ser humano tenía ese dominio sobre esos grandes monstruos, sobre los animales que Dios había hecho. Hoy en día no nos hace caso, pero ni el chucho o la gallina. Pero
Pero vamos más allá, no nos quedemos en esta parte literal. ¿Por qué Dios le dio dominio al ser humano? Le dio dominio para poder sojuzgar, para poder reinar sobre esto que le había añadido. Pongámosle a estos peces, aves, ganados, pongámosle carro, dinero, pongámosle intelecto, mis logros profesionales, todo esto. Nosotros debemos dominar sobre estas cosas. No estas cosas nos deben dominar a nosotros. ¿Sí? Esta fue la idea de Dios. Todo lo glorioso que Dios había hecho, todas las añadiduras que Dios le había dado, eran para que el hombre las dominara. Eran para que estas cosas fueran dominadas por el ser humano. Si lo ponemos en esos términos, entonces cambia mucho, porque entonces será que estoy yo siendo dominado por el dinero, o estoy siendo dominado por mis propiedades, o estoy siendo dominado por las adversidades. No, Dios nos puso para dominar, para ejercer dominio sobre estas cosas. Todo lo con lo cual que Él nos ha bendecido ha sido para que lo disfrutemos. Dios lo creó para eso, al ser humano. Y dice, creó pues a Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La imagen de Dios y la semejanza de Dios tiene que ver con ciertos atributos que el hombre tenía. El hombre tenía que ser esa imagen de Dios, entonces el hombre era santo. Dios es santo y dijo en Levítico, sed santos porque yo soy santo. O sea, Él es santo y dice la palabra que es 3 veces santo. O sea, el ser humano tenía esa condición de que el pecado no estaba presente en su cuerpo. El ser humano, ¿por qué razón era santo? Porque tenía una condición que era un ser hecho como a semejanza y imagen de Dios. Esto quiere decir que el hombre era un ser espiritual. Dios es espíritu, dice en Juan 4, ¿verdad? Entonces, este hombre fue hecho en condición de un hombre espiritual. Esto no quiere decir, lo vuelvo a repetir, que era un hombre que se desaparecía, que flotaba. No, esto no significa ser espiritual, sino era alguien, el ser humano era un ser que los cielos dominaban sobre la tierra. O sea, la voluntad de Dios, que es el espíritu, dominaba sobre la voluntad del ser humano, su yo, ¿sí? Entonces, esta condición lo hacía al hombre un ser espiritual, un ser en una compatibilidad perfecta con la voluntad de Dios. Y aparte de eso, Dios lo hizo eterno, porque Dios es eternidad. Entonces, al Dios hacerlo a su semejanza, lo hace con este atributo de que el hombre nunca debía morir. Si no, no hubiera sido una advertencia cuando le dice Génesis 2, 17 y 16 que no comas de este árbol porque si comes vas a morir. O sea, quiere decir que si el hombre se mantenía en esta obediencia, jamás iba a morir. Ese era eterno. ¿Sí? Entonces, la condición del ser humano, esto vemos entonces que era claramente de realeza, ¿sí? De dominio. Y dijo Dios, he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto servirá de alimento. Y escuchen lo que dice acá, y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. O sea, los leones y todos estos animales no comían carne. Estos animales, todos tenían que comer planta verde para alimentarse, ¿sí? Y dice, fue así, es un hecho.
Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, y aquí aparece algo importante. En todos dice, era bueno, era bueno, era bueno. Pero cuando llega la creación del hombre, dice, era bueno en gran manera. Qué, qué misericordia del Señor. Por eso el salmista dice, ¿qué es el hombre para que hayas tenido esta misericordia de crearlo con esta realeza? Y fue la tarde y la mañana del sexto día. O sea, el Señor aquí dijo, aquí está la corona, esto es lo que va a dominar sobre esta creación. Pero quisiera que viéramos algo también muy importante. Dice que yo os he dado toda planta que da semilla en la superficie de la tierra. Eso está en el verso 29. Si dijimos que la tierra somos nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que dar fruto para que se alimenten los seres vivientes. Podemos poner como ejemplo qué personas, quienes llegan a comer de nosotros. Ese fruto del Espíritu tiene que ser algo que edifique a los demás, que sea como un alimento. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque ¿de qué se alimentan mis hijos? ¿De qué se alimentan mis hermanos? ¿De qué se alimentan todos los que con los que yo tengo relación? Los que tienen una conexión conmigo, ¿qué ven en mí? ¿Qué de edificante ven en mí? Porque Dios hizo todo esto para que hubiera fruto, y ese mismo fruto fuera de alimento. ¿Sí? ¿Qué fruto nos está identificando? Entonces, Génesis es un libro muy profundo. Génesis es un libro que los sabios hebreos le llaman el Sod, el secreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este libro, desde el primer capítulo, vimos que está el Mesías presente. En esto está presente todo lo que el ser humano tenía como plenitud. ¿Sí? Era Dios habitando en el ser humano. Ahora, quisiera que viéramos algo. Entonces, ya vimos entonces aquí el tema de que la tierra estaba desordenada, vacía, llena de tinieblas, en Génesis 1:2, ¿verdad? Y este problema no podía ser resuelto de manera humana. Y hay un versículo que me gustaría leerles que nos indica que realmente era imposible, y es imposible para el ser humano poderse salvar a sí mismo. Y dice en Salmos 9:47, Salmos 49:7, perdón. Salmos 49:7 dice lo siguiente: nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Escuchamos bien, ¿verdad? Nadie puede salvar, nadie puede redimir, nadie puede decir, yo voy a hacer esto para que sea salvo. Dijo alguien, escuché yo en internet, que una predicadora dijo que a punta de dólar te meto al cielo. Eso es así, hablando de los diezmos y que con las ofrendas era para abrir puertas del cielo. Hermanos, no. O sea, Dios está diciendo en Salmos que es imposible para el ser humano poderse salvar. Dejen ese intento, o sea, abandonen el intento para siempre, porque la redención de su alma es muy costosa. Nosotros no tenemos ni mérito, porque somos seres finitos, ¿sí? Seres finitos no pueden satisfacer la justicia infinita de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para pagar para nuestro rescate? Nada. No por mérito, ni tampoco por crédito, porque nuestra vida, ¿cuánto vale? Nuestra vida es efímera, es un soplo. Eclesiastés dice que es como el humo que se desvanece. Entonces, ¿cómo podemos pagar por nuestra salvación? Es imposible. Solo en el Mesías pudo haber redención. Y alguien dijo una vez, pero si dice que el Mesías era un hombre, claro, el Mesías era un hombre, pero el Mesías era la manifestación de Dios en esta dimensión física. Es esta luz admirable.
es este evangelio entrando. Así que cuando el Mesías estaba parado frente a mí, era Dios frente a mí. La presencia de Dios estaba allí. ¿Por qué? Porque era Emmanuel, Dios con nosotros. Así que todo lo que el Mesías hizo, dijo el Mesías, esto no lo hago por mí mismo, créanme, por favor. Casi que le digo, por favor, créanme. Si no me creen por mis palabras, créanme por las obras que yo hago. Que nada hago por mí mismo, todas las obras que hago es el Padre haciéndolas a través de mí. Entonces, este origen del problema espiritual lo encontramos entonces allí, en ese verso 2. Y también lo podemos ver en Génesis 3, ¿verdad? Donde están más claramente las raíces de este problema espiritual. Génesis 3.1, Satanás. Génesis 3.6, el pecado. Y Génesis 3.23, el problema de la separación del hombre con Dios. Satanás es llamado el príncipe de este mundo y no tiene por objetivo provocar enfermedad, pobreza o problemas en el matrimonio. Ese no es el objetivo principal de él. Esas tinieblas que rodean la tierra, su objetivo principal no es tener desorden porque ya está desordenado. Su objetivo principal no es que esté vacío porque ya está vacío. El objetivo es que esta luz no entre. Pero ¿qué es lo glorioso de este mensaje? Hermanos, este es el Evangelio. Lo glorioso es que las tinieblas no pudieron contra la luz. Y vemos entonces que en Lucas 4:6, que aunque a este ser, a esta potestad del aire le fue entregado el dominio y riqueza de este mundo, y a quien quiera se lo da, porque se lo dijo a Yeshua, el Mesías mismo se lo dijo, Satanás se lo dijo al Mesías, a quien quiero se lo doy, Lucas 4:6, él puede enriquecer con cosas de este mundo al malvado, ¿verdad? O sea, no nos tenemos que pelear con el Señor, porque vemos que a los impíos o a la gente que no quiere nada con el Evangelio, a los malvados les va muy bien. Leamos Salmos 73, cuando tengan un tiempito después, porque es un salmo muy largo. Salmos 73 habla de esto. Dice, yo casi resbalo cuando veo que los malvados son prosperados, y yo que me trato de cuidar, que cuido mis manos de no mancharlas, a mí me castigas, a mí me disciplinas. Pero termina este salmo diciendo, pero era una bestia pensando de esta manera. o sea, cuando estamos en esta condición somos como una bestia. Ha perdido esta condición de un ser racional y empieza a irse en contra de la razón, de la verdad. Pero el Salmo 73 termina diciendo, pensando yo de esta manera, pero cuando entré al santuario, entonces pensé, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Ellos van a resbalar, van a morir, pero tú estás conmigo. Este es Emmanuel. Y a pesar de ello, la obra más grande que Satanás tiene, su objetivo es que el ser humano se mantenga bajo este reino de tinieblas. Este es el objetivo de Satanás. 2 Corintios 4:4 dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, vemos acá que la tierra, o sea, el ser humano, se encuentra en tinieblas por causa de Satanás, por causa del engaño del hombre, por causa del engaño que Satanás provocó en el hombre, y que el hombre desobedeció el pacto eterno que Dios le había entregado. Esto fue tan grave que Dios mismo dice que esto fue como traicionar su confianza. O sea, 6:7 dice, pero ellos, tales como Adán, han transgredido mi pacto, ahí me han traicionado. ¿Sí? Entonces, vemos en este primer capítulo de Génesis, y quisiera dejarlo por acá, porque después vamos a ver el capítulo 2, después el 3, pero solo viendo en este primer capítulo, vemos que está condensado, está muy concentrado todo lo que hemos hablado del Evangelio. Y yo les insto a que volvamos a leer ese capítulo cuando tengan un tiempo, un poco más de espacio,
y escudriñemos en cada párrafo o cada versículo y veamos cómo el Señor fue tan misericordioso. Ahora, la pregunta hasta este momento es, todos hemos creído que Yeshua es el Mesías, ¿verdad? Todos, ¿o no? Amén. Amén, todos lo hemos creído. Todos lo hemos creído, ¿verdad que sí? Ahora, la pregunta es en cuál de estos días está nuestra vida. Después de que el Mesías entró a nuestra vida, ¿en cuál de estos días nos encontramos ahorita? Porque el Evangelio ya entró. Esta luz admirable ya entró en nuestra vida. Ya estamos sobre la roca, ya estamos reposando sobre la roca, tal como decía en Éxodo 17, 12 al 13, ¿verdad? Que Moisés se sentó sobre esa roca. Pero, ¿qué firmeza hay en nuestra vida? ¿Qué fe hay en nuestra vida? ¿Será que las áreas de nuestra vida que están en tinieblas vacías y en desorden las hemos rendido a esta luz que ya entró? Estas áreas de nuestra vida pueden ser cualquiera, ¿verdad? Puede ser cualquier área económica, puede ser área del carácter, mis sentimientos, mis emociones, mis amistades, todo esto. Ahora, ¿en qué día de la creación estamos nosotros? Esa respuesta, pues, que sea internamente para cada uno. ¿En qué día de la creación estoy? ¿Realmente estoy dando fruto? ¿Realmente hay orden en mi vida? ¿Realmente se está ordenando mi vida? ¿Realmente esta luz está llegando a todas las áreas de mi vida? Considero que muy posiblemente en algunas áreas de nuestra vida aún esta luz no ha llegado. En algunas áreas de nuestra vida todavía no las hemos rendido. Estas áreas de nuestra vida aún retenemos este desorden. Pero Génesis 1 es para explicarnos y hablarnos de esta realidad que hace el Evangelio en nuestra vida. ¿Y cuál es la plenitud de todo esto? El día de reposo. El séptimo día es el Shabbat, es el reposo. Shabbat significa reposo, ¿verdad? No significa sábado. Alguna vez escuché que alguien dijo que Shabbat significaba sábado y no es cierto. Shabbat es reposo. Y cuando todo esto que vimos, día 1, 2, 3, todo esto, la obra, por eso dice que el que ha empezado la buena obra no descansará hasta terminarla. O sea, pero tenemos que rendir estas áreas de nuestra vida. Y realmente por eso es de que aún en nuestra vida este reposo no lo podemos disfrutar. Aún en nuestra vida este reposo no ha sido pleno para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse todo lo demás. Tenemos que primero recibir la luz, segundo dejar que Dios ordene nuestra vida, tener esta firmeza, esta fidelidad de que el Señor conoce mejor nuestra condición y Él va a ir ordenando con su evangelio en nuestra vida. Y tercero, Él, por medio de esa palabra, esa semilla que ahora está en esta tierra, va a producir frutos. Y este hombre viviente, este nuevo hombre que Dios ha puesto en esta tierra, que ha entrado el evangelio, se puede alimentar de esto que es del fruto del Espíritu, se puede alimentar de lo que Dios ya dijo que produjera fruto. Y entonces podemos reposar, puede llegar el reposo, puede llegar ese séptimo día. Hebreos habla muy claramente de este séptimo día, ¿verdad? Estamos viviendo este reposo, ¿verdad? Estamos viviendo este dominio, el dominar sobre nuestras emociones, estamos viviendo dominar sobre nuestros bienes materiales, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros impulsos, nuestros deseos. Quisiera yo dejar esta pregunta, ¿verdad? Y pues bueno, la verdad es de que pudiéramos pasar hablando toda la noche, solo del capítulo 1 de Génesis 2 y 3. Y ahora yo entiendo, obviamente guardando las distancias, ¿verdad?, entre Pablo y yo, pero
Ahora entiendo por qué Pablo dice que eran las 12 de la noche, o sea, hasta medianoche, y él seguía hablando, y aquel muchacho que estaba en la azotea lo estaba escuchando y ya se estaba durmiendo y se cayó. O sea, cuando Pablo hablaba, yo estoy muy seguro que Pablo no iba a hablar de lo mismo, de lecciones, de hecho ni había. Pablo hablaba de esto, de la ley de Moisés, de los profetas, de los salmos, y podía pasar hasta llegar a la medianoche, pero nosotros no tenemos hasta la medianoche. Así que este fue el primer capítulo de Génesis, ¿verdad? Y vamos a ver 1, 2 y 3, y después vamos a entrar al tema número 11, ¿verdad? Dejo abiertos los micrófonos. Quisiera antes pues terminar con una oración. Padre que estás en el cielo, entronado en gloria, en honra, en poder, tú quien has hablado y has dicho, sea la luz, y has enviado a tu Mesías esa luz que alumbra a todo hombre, esa luz de vida, tú que has intervenido en nuestras vidas cuando nosotros estábamos desordenados, vacíos, y la potestad de las tinieblas nos gobernaba. Señor, tú has tenido esa misericordia incomparable, que no hay mérito en nosotros, no hay crédito que pueda pagar, no hay algo que pueda pagar lo que tú has hecho. Esto es por tu soberanía, es tu voluntad, y nos ha revelado este evangelio. Te rogamos, Señor, que este evangelio siga interviniendo en nuestra vida, que las áreas de nuestra vida que deben ser ordenadas sean ordenadas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Permítenos cada día poder disfrutar de este evangelio y poder encontrar a tu Hijo escondido en cada letra, en cada verso de tu hermosa ley, y pronunciando lo que decía tu siervo David: muestra, oh Señor, la gloria de tu ley, muéstrame esa ley gloriosa. Ahí se refería al Mesías. Muéstrame las maravillas de tu ley, esa maravilla, esa gloria tuya en tu ley, es el Mesías, Señor. Muéstranos ese Mesías en cada verso que nosotros leemos, y que no nos desviemos, Señor, sino que cada día sentados en esa roca, edificados en esa roca, podamos ver a derecha y a izquierda al antiguo y nuevo pacto, y que nosotros podamos, por medio de tu Espíritu, caminar en esta verdad que nos testifica acerca de lo que tú has hecho por nosotros a través de tu Hijo. Bendecimos tu santo nombre. Bendito eres, bendito por la eternidad. Gracias. No hay cómo agradecerte. Nosotros ponemos nuestra vida para hacer tu voluntad, Señor. Gracias por tu amor, tu gracia y tu misericordia en esta noche. En nombre de tu santo y bendito Hijo, Yeshua, Mesías, tu ungido, oramos, Señor. Amén.